Pues bueno, vamos a hacer una tabla de 60 kilos. Esto es un promedio de la tabla 20 milímetros de grosor. Para eso vamos a tener ya nuestro material pesado y ya listo para poner en el molde. Los moldes son aquellos que tenemos, ya tenemos dos precargados, pero vamos a mostrar la manera en la que se carga un molde. Nosotros ya tenemos pesados 60 kilos en estos costales. Podemos pesar uno nada más para que ver. Ok. En este caso, los costales son un promedio de 19 a 20 kilos y compensamos nosotros. Aquí tenemos 19. Aquí tenemos 20 kilos. Y aquí tenemos 21. Ya que tenemos el peso, vamos a empezar a cargar nuestro molde. Aquí llevar los costales. Antes de cargar nuestro molde, nuestro material, el molde ya debe tener una capa de silicón, como esta que se alcanza a ver aquí, para evitar que cualquier suciedad que tenga nuestro material se vaya a adherir al molde y la tabla al momento que salga ya fundida y ya prensada pueda salir fácilmente y no tengamos problemas al momento de levantarla. Esto se aplica con una esponja. Nuestro silicón que usamos es un aditivo especial. Se mandan 2 latas y cada esto se diluye con agua en una proporción de 7:1. 2 latas por... Se mandan 2 latas por máquina. Por máquina, ¿sí? O 2 botes de 18 litros como aquel blanco que tenemos allá. Y esto se diluye en agua a 7:1. Nos da como un total de 200, casi 300 litros para usar aquí. Nos dura aproximadamente 3 meses. 3-4 meses. Trabajando 3 días. Como pueden ver, este material no es un material que esté muy sucio, a pesar de que está directamente sacado de la basura. Pero es un material que su nivel de limpieza es muy adecuado para el sistema que vamos a usar nosotros para fundir. Entonces es un material muy óptimo. El molido también está perfectamente, aunque es una hojuela mediana, pero se acomoda bien al momento de enrasar. Aquí lo enrasado es importante porque desde aquí tiene que ir uniforme. Queremos lograr una tabla que sea exactamente del espesor de 20 milímetros. Y si no distribuimos uniformemente el material, nos puede quedar del grosor que queremos de un lado y del otro nos puede quedar más delgado, más grueso. Por eso es importante que aquí quede perfectamente bien uniforme. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es distribuir primero con las manos nuestro material por todo el molde, evitar todos esos huecos que se ven. Las esquinas siempre tienen que estar bien, siempre tienen que estar libres de huecos. Por ejemplo, el hueco que se ve aquí, todo este hueco, esos son los que debemos evitar principalmente en las esquinas y en las líneas. Ok, ya que lo tenemos más o menos así, no está totalmente uniforme, para eso nos vamos a valer de nuestro rasero. Este rasero lo podemos ajustar según a la medida de la tabla que vayamos a querer. Es lo que veía aquí. ¿Y aquí cómo lo hacen más chiquito, más grande? Ok, supongamos que tenemos menos material. El material está más abajo porque le pusimos 40 kilos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos nuestro rasero, giramos esta manivela y aquí con el indicador numérico vamos a ajustar según lo que nosotros queramos, ¿sí? Aquí
por poner un ejemplo, el estándar de este material va a ser aproximadamente de 6 a 7 según nuestra escala del rasero. Conforme sea otro material puede tanto subir como bajar. Esto lo vamos a ir aprendiendo haciendo pruebas de cada material. Si por ejemplo aquí fueran 40 kilos de este mismo material, usaríamos de 5 a 4 para lograr que nos distribuya uniformemente. En este caso, al ajustar es lo que nos va a permitir aprender las medidas de cada material. Aquí para este material nosotros lo estamos usando en 6,5. Que son 60 kilos. Es la medida numérica. Es la medida numérica del rasador. No exactamente quiere decir que sea 60 kilos, porque puedo meter 60 kilos de un material que esté molido más fino y puede acomodarse más abajo. Entonces es una medida únicamente del rasero. ¿Listo? Ok. El método para rasar es: empezamos de una esquina. Vamos a ver que se nos va a empezar a acumular material. Lo que hacemos es nada más lo distribuimos. Si se nos acumula mucho, lo vamos a pasar de este lado. Esto nos va a ocurrir porque nuestro material todavía no estaba bien acomodado. Entonces lo pasamos de este lado o lo seguimos distribuyendo. Puede ser que se nos siga acumulando, entonces vamos a hacer como un leve movimiento en nuestro rasero para que se siga acomodando el material. Todo ese excedente lo podemos pasar de este otro lado, distribuyéndolo. Aquí para eliminar este problema, por ejemplo, puede ser que se haya ido 1 o 2 kilos más, pero de todas maneras, como es un material ligero, se hace más volumen. Aquí es donde entra la medida de nuestro rasero. Si nosotros lo teníamos en 6,5, lo vamos a levantar a 6. Se levanta de los dos lados, ¿no? De los dos lados, para que quede parejo. ¿Listo? Ok. Ya empezamos de allá para acá. Tapando primero los huecos. Y empezamos. Podemos quitar el rasero. El excedente que nos queda lo tenemos que repartir uniformemente, lo podemos repartir uniformemente con las manos. Sobre todo, vas a ver esos huecos que tenemos por aquí, ¿sí? Los vas a empezar a notar. Ahí principalmente. Generalmente, ¿cuántos raseros se hacen? ¿2 o 3? O hasta aquí? Dependiendo del tipo de material. Este material, su hojuela es mediana, pero es todavía un poco más dificultoso enrasar un material así que alguno que ya venga de un extruder. Lo que me refiero es, a veces nos encontramos con materiales que parecen como bolitas o chuchitos. Entonces esos son mucho más fáciles de enrasar y te quedan parejos a la primera, no ocupas enrasarlo tanto. Conforme vayas entonces haciendo la tarea de rasar o de distribuir el material, vas a ir agarrando la experiencia y te vas a dar cuenta de que 60 kilos ocupan tanto, ¿sí? O de que 70 kilos le sumo más o le dejo igual, nada más lo levanto un poco. La técnica está a veces en volver a colocar el rasero como estaba, y a veces lo podemos inclinar un poco, lo podemos empezar a levantar de ambos lados para que se vaya distribuyendo uniforme el material. El resultado es que nos quede el material aproximadamente como lo tenemos aquí, que nos quede perfectamente uniforme. Puede haber pequeños pozos por en medio, se debe
a como está molido el material, pero eso no nos afecta en nada. Sí, porque lo que queremos es de que nos quede uniforme. Okay. Ahora, ya cuando nosotros tenemos ya arrasado nuestro material, ya podemos iniciar a meter al horno, que previamente ya está precalentado a la temperatura que queremos. Este caso son 220 grados. Sí. El horno ya lleva media hora en su temperatura, lo que es adecuado para que al momento que vamos a meter nuestro molde, la temperatura va a disminuir por el impacto térmico. O sea que cuando se prende el horno, si se prende de cero, tiene que esperarse media hora antes de que se le meta cualquier... Si se prende de cero, se tiene que esperar hasta que llegue a su temperatura. Llegando a su temperatura, está ok. como set, esperamos media hora para que los hornos estén bien calientes. Ajá. Y el impacto térmico al meter el molde disminuye. ¿Sí? Ok. En este caso, ¿me ayudas a abrir la puerta de ella? Para poder abrir nuestra puerta e introducir el molde. Algo importante, al momento que vamos ya a introducir el molde con el material o a sacarlo con nuestro material ya fundido, tenemos que hacerlo rápido porque lo que menos queremos es perder la temperatura que tiene el horno. Al momento de abrir la puerta disminuye la temperatura junto con el impacto térmico del molde. ¿Podríamos ahorita ver los controles de temperatura? Claro. Que nos explique antes de meter ¿Antes de meter el horno? Al horno. Ok. O sea, los que serían allá, ¿no? Ah, muy bien. Cada horno tiene su control de temperatura independiente. Ajá. Que son estos. Estos sensores nos pueden controlar tanto temperaturas frías como calientes. Aquí en este caso estamos usando para los hornos. Lo que hacemos es nada más dejar a un set point. Ajá. Los números rojos son la temperatura a la que está nuestro horno. Sí. Los números verdes que se ven aquí, ajá, es nuestro set point. Sí, el set point, ¿qué es el set point? El set point es la temperatura a la que nosotros queremos que llegue el horno. Lo podemos mover a 350 grados o lo podemos bajar ya sea a 160. Ah, o sea que en este está 200, le falta un punto para llegar a su temperatura. Así es. Le falta para llegar a su temperatura, aunque los otros hornos ya están adecuadamente a su temperatura. El horno ya tiene media hora que llegó a su temperatura. ¿Sí? La temperatura puede estar variando. La temperatura puede estar variando. Ya sé que aquí nos puede marcar 225 cuando el set point está a 220, pero en esto no hay ningún problema. ¿Sí? Lo ideal es de que ya nuestro horno cuando llegó a su temperatura aproximadamente ya tenga media hora calentándose. Yo sé que el horno ya está prendido, pero ¿cómo se prende el horno? Ok. O sea, nada más explicar, ya sé que está prendido, pero ¿cuál sería el paso? Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos la energía desde nuestra alimentación general, lo que hacemos es quitar el paro de emergencia, que siempre después de cada turno se debe de colocar. Giramos nuestro paro, se va a activar nuestro tablero y con estas manecillas es que activamos nuestro... Ahí nuestro horno se enciende. Ajá. En este caso encendemos, vamos a la temperatura ambiente y va a empezar a subir la temperatura. ¿Sí? Los set points que usted pone ahí ya están programados, o sea, si se apaga y se prende, se quedan en los mismos. Se quedan guardados en la memoria, no hay ningún problema. Yo puedo desconectar todo, empaco mi máquina y me la llevo a otro lado, y lo que pasa es que cuando la vuelvo a prender, mi set point ahí queda, no se mueve, tiene la memoria. Ah, ok, perfecto. Una pregunta, ¿estos botones para qué son? Ok. Una aplicación. Nuestros chillers, que son esos dos, nos sirven para enfriar el agua que corre a través de estas prensas. Lo que nos va a funcionar, o la función que tiene, es que la prensa debe estar totalmente fría para que cuando salga nuestro molde con el material fundido, al momento de hacer presión, lo mismo frío de la platina lo que va a hacer es de que va a evitar que las moléculas se sigan reacomodando, va a hacer que queden fijas y que la tabla saque o expulse todos los vapores y los gases que guardan en el momento de la fundición. Pero para eso es importante que la temperatura de la platina esté muy fría. Para eso usamos nuestros chillers. Tienen 5 toneladas de capacidad de enfriamiento. Esto les damos energía desde aquí. Son dos. Les damos energía desde aquí. Chiller 1, chiller 2, como los tenemos marcados ahí, 1 y 2. Al momento que yo tengo prendido mi chiller, cuando yo activo mi
ya le doy energía a mi chiller, lo primero que debo hacer, paso importante, siempre que llego al inicio de turno y llego a encender mi máquina, lo primero que voy a encender va a ser el chiller. Tarda más en enfriar el chiller que en calentar el horno. ¿Sí? ¿Como cuánto aproximadamente? Si el horno tarda casi una hora o más, ¿cuánto todavía? El chiller lleva como 1 hora y media, sobre todo en un clima muy caluroso como es este caso. Ajá, sí. Entonces, le damos alimentación desde aquí en nuestro chiller. Ajá. Eso tenemos apagado, aunque mueva ahí no va a funcionar. Le damos energía del tablero principal. Prendemos primero lo que es la motobomba para que empiece a circular el agua. 5 o 10 segundos después podemos prender nuestro compresor, que es para que empiece a enfriar el agua. El chiller es automático. Al momento que llega la temperatura deseada, el compresor se va a parar. Ok. Si baja la temperatura, se vuelve a poner automático. Si sube la temperatura, se enciende. Cuando llega la temperatura que nosotros deseamos, que es como 7 grados, es que se va a detener el compresor. Ya está una temperatura establecida. Ya está la temperatura establecida. Ahorita apenas está bajando, tenemos 9 grados. Sigue bajando todavía. Con la temperatura la controlamos de aquí. De aquí Así es. No es algo muy frecuente que se tenga que ajustar la temperatura en cada turno. Generalmente ya como se maneja es como va a quedar en un lapso de hasta 1 año sin que se baje la temperatura. Puede que se baje por algunas otras situaciones, pero generalmente no es muy recomendable estar jugando con Esos son nuestros controles de las prensas. De los chillers. Esos son de los chillers. Chiller. Y esos son de las prensas igualmente. Prensa 2 y prensa 1. ¿Sí? Son 1 y 2. Son las que bajan. Son las que bajan. La función de esos botones es activar el motor de la prensa para que pueda hacer la presión. La prensa no tiene un control ahí como en el caso del chiller, se prende directamente de aquí. Entonces, si yo quiero utilizar mi prensa, lo que debo hacer es la enciendo de aquí y empieza a funcionar nuestro motor, y ya como veo que está funcionando ya puedo empezar a usarla. ¿Sí? La prensa se controla de aquí. El botón rojo se utiliza para hacer el prensado. Se siente la fuerza, ¿no? Así es. El botón verde sirve para levantar la prensa. Ok. Bueno, por eso ya sería cuando ya metamos ¿sí? Si ya no voy a utilizar mi prensa en un rato porque estoy esperando las tablas, yo quiero ahorrar energía, entonces lo que hago es apago mi prensa. Para allá, de aquí a aquí. ¿Prendida? ¿Encendida? Apago. ¿Sí? Las puertas de los hornos. Cada horno tiene su propia botonera, como las podemos ver de aquel lado. De un lado y del otro. Tenemos esta y tenemos la de allá, la de salida y la de entrada. Pero esas no van a prender si yo no tengo activado lo que es mi entrada a los motores. Si yo tengo apagado este control y yo quiero activar mis prensas, no van a funcionar porque ese es el que me energiza mis motores. ¿Sí? Entonces, este se puede quedar prendido durante el turno, no hay ningún problema porque ese no activa ningún motor. Los motores los controlo directo de allá. Este es el paso de corriente nada más, al igual que mi chiller. Tengo activado como seguridad, por decirlo de alguna manera. Así es, tengo activado ahí. Entonces yo ya puedo usar mis puertas. De aquí enciendo mi motor, botón verde abre la puerta, botón rojo la cierra. Paso importante antes de meter mi molde al horno. El molde siempre tiene que estar colocado en esta vía, porque al momento de abrir la puerta ocupa un espacio. Si yo tengo mi molde aquí, lo que voy a hacer es hacer que la puerta choque con el molde. Entonces, siempre asegurarse de que el molde esté de ese lado. Sí, porque si lo tienen aquí no se va a poder abrir. Así es. Y se baja la temperatura. Sí. Entonces, como queremos hacerlo rápido, yo tengo ya mi molde listo ahí. Lo que voy a hacer para meter mi molde es activo el motor, siempre de este lado, porque al momento de abrir la puerta llega un golpe de calor. Entonces, para evitar esto, siempre de este lado. De este lado, ajá. Abro mi puerta. Y se ve el golpe. Así es, se ve cómo sale el calor. Abro mi puerta, paso mi molde.
Es el horno 1. Así es. Y voy a cerrar mi puerta. O sea, el verde la abre, el rojo la cierra y el azul es nada más la luz. El azul nada es el indicador que el motor está funcionando. Apago mi puerta para ahorrar energía, porque ya no lo voy a estar por un momento. Checo la hora a la que la metí, porque la hora no tengo la hora aquí. Ajá, sí, como las 11:20. 11:20. ¿Cómo Ok. cuántos minutos debe de estar en cada...? La regla general es 1 minuto por kilo. Si la cargamos con 60 kilos, va a durar 60 minutos dentro del horno. Que esos 60 minutos los tengo que repartir en 3. Porque yo quiero meter 3 moldes ahí al mismo tiempo. Sí. Entonces, para poder meter el otro molde, lo tengo que mover al número 2. Mira, una pregunta. Dígame. Ahorita que vi, ¿cómo se pasa del molde al otro? ¿Se va solito o...? Sí, tenemos un sistema automático que ahorita se lo muestro de aquel lado. Ah, No, lo que voy a repetir es repartir los espacios para que cada 20 minutos yo tenga mi molde de movimiento y yo pueda seguir metiendo más material al horno. La idea es de que yo tenga 3 moldes aquí fundiéndose al mismo tiempo. al mismo tiempo, Sí. para hacerlo más rápido. Así es. ¿Cómo muevo mis moldes? Esto lo hago desde el tablero. Desde el tablero. Esos son mis sistemas de movimiento. El del horno 1, que nos va a pasar al horno 2, nos pasa al horno 3, y del 3 nos deja el carro ahí, listo para prensa. Pero eso ya lo hace manual, ¿no? Cada vez que se le mueve la parrilla para que pase al otro. Así es, se activa la perilla y se pulsa el botón para activar el motor. En este caso, por poner un ejemplo, si yo tengo mi molde ya en el 3 y lo voy a mover, lo que hago es activo la energía del motor. A la derecha es activar el motor. Así es, siempre para activar es a la derecha. A la derecha. ¿Sí? Igual con las prensas, igual con los hornos, igual con la puerta, siempre activar a la derecha. Una pregunta, el paro de emergencia me comentó que es nada más apachurrar el paro. Así es. Sí. Pero- Tenemos los chiles funcionando, Ajá, tenemos los hornos funcionando. ajá. Si hay alguna emergencia, se detuvo todo. Ujú. Para restaurar nada más, puedo mover. Ok, el paro de emergencia. Así es. Ok. Ya, Es importante, es algo muy importante. Pongo mi paro de emergencia, pero sigue teniendo energía adentro del gabinete. Entonces es bueno tenerlo en cuenta por si yo pongo el paro de emergencia, no voy a estar confiado de que puedo meter la mano allá adentro. Sigo sí, teniendo 440 volts. ok. Sí, nada más es para quitarle la... El gabinete está asegurado bajo llave. ¿Y quién tiene la llave? La llave la va a tener ya sea Carlos o Iván, que van a ser los encargados de aquí. Les doy un vistazo rápido al gabinete. Es la única llave de seguridad. Es la única llave. Sí que es Su gabinete. Bueno, ahí ni se meta, ¿no? Así es, eso generalmente más que el de mantenimiento. Ya aquí es, De esperar al... podemos esperar si entró a las 11:10, 11:20. 11:20. A los 20 minutos lo voy a mover al número 2 para pasar al siguiente. Desde allá lo vamos a ver. Desde allá lo muevo. Este cambio de vía siempre tenemos que tener cuidado de que esté de este lado. Únicamente lo vamos a mover para cargar el horno. ¿Por qué? Y revés. Porque en caso de que yo quiera mover mi carro y se me olvide o no me fijé que no tengo mi vía aquí, lo que va a pasar es de que desde allá lo voy a mover y aquí se va a acabar la vía
Y pueden pasar dos cosas ya que se me caiga. O le rompo las patas al molde, Ajá. o para levantarlo va a ser Sí, no. un buen reto. Pesa casi media tonelada cada molde, solo. Entonces siempre es importante para antes de hacer cualquier movimiento, Pasarla para acá. que nuestra vía es de este lado. Sí. Tiene un seguro de los dos lados aquí. Ah, pero aquí nada más, allá no. ¿De qué lado también? De los dos lados. Sí, pero del de allá no, porque allá no, pasa. ya no, así es. Entonces, con el pie levantamos, movemos. ¿Podemos volver a ver otra vez, encajarlo aquí en el seguro? Claro. Aquí lo encajamos, ¿no? Así es. Solo la tora. Ya no se mueve. Ya no se mueve, ¿no? Ya no se mueve para nada. Para desencajarlo. Ahora desencajarlo, pisamos, Ajá. Ya se va. se mueve solo. Funciona por gravedad. Sí. Y Igualmente de aquel lado tienen seguro. Antes de meter el molde, Se encaja el otro. quitamos igualmente con el pie nuestro seguro ¿Y así? para poder meter el molde. Funcionan las dos vías. En el cambio de vía ya también igual. Ah, ok. Principalmente en aquel podemos tener más cuidado porque es un cambio de vía que vamos a estar utilizando mucho. Va a salir del horno a la prensa 1, a la prensa 2. Tenemos que tener especialmente más cuidado que nuestra vía siempre esté del lado donde vamos a mover el molde para evitar cualquier accidente. Ok. Esta sierra la vamos a usar para dejar las tablas que ya tengamos a la medida que nosotros queremos. Es una sierra muy segura. De ambos lados tiene dos guardas para el disco. Ajá. El disco que tenemos ahorita es de 14 pulgadas. Ajá. Es para aluminio. Nos sirve perfectamente bien para cortar cualquier material que nosotros fundamos allá en nuestro horno. ¿Cómo se llaman? Los discos, ¿se pueden cambiar? Sí. De hecho, en el paquete que tenemos aquí le podemos cambiar ya sea desde 12 a 16 pulgadas el disco. El 16 pulgadas es ya un poco más grande para las tablas más gruesas. El 18 no se recomienda. Dos cosas. Los 18 no van a caber en las tablas de seguridad y van a empezar a pegar aquí. Sí. Entonces, lo recomendable es llegar hasta 14. Podemos meter 16, pero lo recomendable es llegar hasta 14 nada más. Este es nuestro interruptor general de la sierra. Ajá. ¿Sí? Y exactamente se controla igual que allá tiene su paro de emergencia, que si está activado no va a encender la máquina. Ajá. Siempre hacia la derecha. Sí. Ahí la tenemos encendida. Ah, ya está entendido. De nuestro interruptor general ya pasamos al control de lo que es la sierra. Es el control de la sierra. Igual también. Veo Para- que esa es la que viene. Así es. Ese es nuestro disco de corte. Ajá. El corte siempre se hace de atrás hacia adelante. O sea, de este lado de... Así es. El corte siempre se hace de frente hacia acá. Ajá. Sí. ¿Dónde está el control? Es una sierra de un solo corte. No es de doble sentido. No puedo cortar de allá para acá y de Y luego regreso. ¿no? Sí, solamente hacia conmigo. O sea, para cortar se tiene que regresar otra vez y volver a venir. Un solo sentido. Algo importante, si voy a cortar, antes de poder quitar la pieza que corté o meter otra, es muy importante que el disco esté en cualquiera de las dos guardas, ya sea aquí o Bueno. hasta allá, Ujú. ¿sí? Para evitar cualquier accidente. Es una sierra muy segura, pero siempre teniendo Las obviamente precauciones. las precauciones adecuadas. Ahora, en el caso del control, con el selector activamos nuestro motor de la sierra, que es nuestro disco. Esto ya está rodando. Así es. Solo una velocidad. Solo es una velocidad nada más, ¿sí? Es más que suficiente para poder cortar nuestras tablas de plástico. Estos son los botones de movimiento. Verde hacia atrás, rojo hacia Y rojo adelante. hacia el corte. Así es. Rojo porque es un color de precaución Ajá, de que ya viene. y entonces sí es mejor estar atento a cuando ya viene el disco. Con la mano. Nunca presionamos los dos botones a la vez. Nunca. Porque abajo tiene unos interruptores. Y entonces con esos interruptores lo que vamos a hacer es mandarle doble señal al motor. Lo que puede pasar es de que haga presión suficiente y se va a se romper va la la cadena. cadena. Sí, nunca apretamos los dos botones al mismo tiempo. El proceso de cortar. Ya se fija en los... Una vez que tenemos nuestra tabla de este lado, lo que vamos a hacer es
Con este ángulo de aluminio es que le vamos a dar la medida deseada. Ujú. Estos cómo se mueven. Bueno, con estas pinzas. ¿Me ayudas, Víctor? Arriba el disco, ¿no? Por favor. Con nuestra cinta métrica, Ujú. siempre es importante esperar a que el disco esté totalmente detenido para empezar a medir. Ujú. ¿Sí? Para Porque que- con nuestra cinta métrica vamos a poner de los dientes del disco a la línea por dentro del ángulo para poder empezar a cortar. Suponiendo que tenemos que cortar una pieza de 80 centímetros, Ajá. le vamos a poner un aproximado de lo que mida nuestro diente del disco. Aquí, 80 centímetros con 2 milímetros. Porque el corte Vale. siempre nos va a robar 2 milímetros. Entonces, de aquí de los dientes, aquí 80 con 2 milímetros. Ujú. Ok. Una vez que ya lo tenemos, Sí. de ambos lados, Sí. medido, ponemos las pinzas para asegurar nuestra medida. Ujú. O sea, que aquí va a ir la tabla, ¿no? Así es. Pegado. Esta es una escuadra. Ajá. Esta es una parte, por eso tiene que ir medio de los dos lados. Tanto de aquí lo medimos como acercamos el disco y lo medimos de aquel lado también. Porque va a ser una escuadra ya, para que nuestros cortes nos salgan parejos. Sí. Ok, y ya de ahí regresamos el disco a su posición, ponemos el material que vamos a cortar Se corta. y ya empezamos a hacer los cortes. Ujú. Todo este material que sale de la sierra es reutilizable. Se puede. Así es, se puede volver a fundir y le da un acabado mucho más fino a las tablas porque ya es un material que está mucho más delgado. Ujú. Una vez que ya tenemos nuestras tablas cortadas y ya se le quitan las barbas, las pasamos a nuestro molde, a nuestro peso muerto. Ujú. ¿Qué va a pasar? Cuando yo saco mi tabla de la prensa, Ujú. todavía va a estar un poquito tibia. Ujú. Entonces el plástico al estar caliente, al enfriarse lo que va a hacer es que se va a encorvar. Ajá. La tabla se va a empezar a curvear. ¿Qué voy a hacer? Sacando mi tabla, le corto los residuos de las orillas Ujú. y voy a meter mi tabla adentro de este peso. Una cosa, ¿Como cuánta presión le das? esto pesa 1 tonelada 200 kilos. Ujú. Se ve sencillo, pero es algo que sigue siendo peligroso. Sí, sí, Siempre sí. tener cuidado las manos, tener meter. cuidado con las manos y con los pies. Muy importante aquí el calzado de seguridad. Porque al momento de estar metiendo yo mi tabla, puede ser que mi compañero, no sé, se le suelte la cadena solo se recorra. Y entonces va a caer de peso 1 Entonces- tonelada, suficiente para perder una mano y un pie que no crecen otra vez. Sí. Estas van a estar aquí 24 horas. Ajá. 24 horas. ¿Hasta cuántas tablas pueden estar apiladas? Pueden estar todas mis tablas de la producción del día. Aproximadamente la capacidad de la prensa son de 20 a 25 tablas. Podemos meterle más, no importa. La tonelada que va a aplastar va a seguir siendo la misma. Entonces, esto tiene buena capacidad. Ahorita tenemos 2 tablas que hicimos el día anterior que son de 20 milímetros, 60 kilos cada una. Podemos ver aquí. Ahí están aplastándose. En unas horas más ya las podemos sacar para empezar a trabajar. Ujú. Sigue avanzando, hasta que deje de pararse. No sabemos si regresamos o no. Mames, un poco más. Ok, atrás, ¿Fue más kilos o no? 60. Es que mírate, yo.
medio cuánto está? ¿En medio cuánto está? ¿2.25? Mira, te dije que iba a estar ya más de quinta. Ok, bueno. Y este estoy casi de... ¿Cómo sabes que está Como la otra vez creo que se levantaba. Es que no se debe de pegar Ey. nada cuando está. Ok, ¿lo pasamos? ¿Lo pasamos? Mira, como no seguro no. El horno ya paga todo, ¿no? ¿Vas a apagar los hornos? Ya no me entra más tablón. Cuando se quema, ¿qué le pasa al material? No pasa nada. Pero el material... ¿Qué dice la prensa? Sí, la material. Ahora, caben las entonces, recibimos a 2:30 primero, llegamos a 2:20. Ok. Para que entre lo más frío. Digo, para que entre lo más frío, lo más caliente.